Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Menos de 48 horas para la llegada de Nochebuena, los hondureños en otros años estarían preparándose para disfrutar de esta fecha como lo suelen hacer. Sin embargo, este 2025 los políticos han secuestrado al Consejo Nacional Electoral y con sus acciones deciden privar a los ciudadanos de la Navidad. Cuando todo parecía encaminado a que el escrutinio especial viniera a disipar la desconfianza que prevalecía en torno al proceso electoral, nuevamente este procedimiento se ha visto paralizado y los partidos políticos atentan contra la democracia. Critican analistas quienes advierten de las consecuencias que podrían presentarse de continuar en este juego de estira y encoge. De acuerdo a nacionalistas, Libre sigue boicoteando el proceso, aliados con Salvador Narrala, quien exige también el conteo de voto por voto. Y mientras el escrutinio continúa a cuentagotas, en el Pleno del Consejo Nacional Electoral persisten las divisiones. Y si ocurriera el milagro que se escrutasen las más de 2.700 actas con inconsistencias, el consejero Marlon Ochoa, a quien recientemente Estados Unidos le negó la solicitud de visa, advierte que no lo obligarán a firmar una declaratoria. A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta. Y ahorita lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre, tal como lo dije antes, es la elección más sucia que ha existido en la historia de este país. A mí, ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala, me van a hacer validar un fraude. Porque yo estoy acá para representar al pueblo. Igualmente, Ochoa señaló que las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López están secuestradas en una embajada. En primer lugar, queremos dejar claro que tenemos información que ambas consejeras se encuentran secuestradas por una embajada internacional, una embajada extranjera en Tegucigalpa, por lo que hacemos un llamado a las autoridades nacionales a que den con su paradero y que constaten su integridad física. De igual manera, solicitamos tanto a las autoridades nacionales como a los organismos internacionales y a las embajadas en Honduras que hagan constar si efectivamente los mensajes que ambas consejeras están publicando en sus redes sociales los están redactando ellas o si están prestando sus cuentas para que publiquen estos mensajes asesores o funcionarios diplomáticos extranjeros.
Tiempo después, la consejera Cosette López respondió que le sorprendía cómo una persona que le ha hecho tanto daño se preocupara por ella y pidió a los medios de comunicación no caer en el juego de un charlatán. Y tiempo después, al momento de tratar de llevarse a cabo un pleno, Ochoa lo transmitió a través de sus redes sociales, recordando que las consejeras no acudieron de forma presencial sino virtual, evitándose el desarrollo del pleno. Según la presidenta del CNE, aumentan las presiones para que la consejera López Osorio y mi persona asistamos de forma presencial a una sesión de pleno. Qué difícil es no concluir que se pretende que ambas caigamos en una trampa de la cual no podamos salir y eso haga imposible que el proceso electoral avance, escribió Hall. No obstante, el Ministerio Público, mediante un comunicado, señaló que no existen acciones giradas en contra de las consejeras. Pero diversos sectores mencionan que no confían en la palabra del ente acusador del Estado y le recuerdan a los actores que estén obstaculizando el proceso que el mundo tiene los ojos puestos en el país y les advierten que terminarán siendo castigados como le pasó al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, a quien Estados Unidos le revocó la visa, así como al diputado Luis Redondo, cuyo ingreso al país del norte ahora está prohibido. Pero no todo queda ahí, pues los liberales están fraccionados. Por una parte, Hiroshka Elvir asegura que son las gallinas las que ponen los huevos, pero el presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, le recuerda a la diputada que los pollos rompen los huevos para nacer. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. 22 de diciembre, estamos a 2 días de la Navidad. En el reporte que hacíamos para la gente va a estar abierto el mayoreo porque quiere ir a comprar. Escuché que hasta el 24 va a estar abierto el mayoreo. Bien, vamos a lo que nos ocupa. Sigue la diferencia en el país. Desgraciadamente, no hay presidente, no hay alcalde de Tegucigalpa. Se gastaron más de 3.000 millones en estas elecciones y seguimos sin conocer los resultados oficiales. Hay señalamientos de uno y otro lado. Hasta los de Libre que quedaron en tercer lugar, ahora pues muchos dicen, pues nos vamos a quedar si no hay declaratoria. Así están las cosas. Pero para desarrollar todo eso, tengo 4 distinguidos invitados que me acompañan esta mañana. Y por el orden de llegada, aquí está muy temprano don Augusto Aguilar, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el papá de don Carlos Aguilar y de Jorge Aguilar, amigos míos, también abogada. Bienvenido, doctor. Ha sido un placer estar aquí nuevamente en este su famoso y muy escuchado y visto programa, dispuesto a platicar y a dar mi opinión sobre los asuntos que se relacionan con el proceso electoral conflictivo que estamos viviendo. Gracias. Aquí está don Rafael Canales, abogado, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, es candidato a diputado también por el Partido Liberal de Honduras. Rafa. Profundamente contento de estar contigo, Raúl, nuevamente y con tan distinguidos amigos, compañeros en el panel. Gracias. El expresidente del Colegio de Economistas también, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, por cierto ha crecido bastante la universidad, don Julio Raudales. Muy buenos días, Raúl, un enorme gusto estar contigo en este programa tan visto, tan gustado y en compañía de tan distinguidos contertulios. Bien, gracias. Don Germán Espinal está ya por incorporarse, aquí está ya. En un momento estará ya con nosotros. ¿Qué piensa don Augusto? Lo que ha visto este fin de semana. Y repito, 22 de diciembre seguimos sin resultados oficiales.
Sí, el mayor problema que veo es el tiempo tan corto que falta para que se haga la declaratoria. Si no se hace, pues hay varias alternativas. La Constitución ya establece qué es lo que cómo se debe proceder en el caso de que no haya la declaratoria, pero realmente está muy complicado y pueden haber otras alternativas. Rafa. Bueno, en primer lugar, creo que solo hay que ver el pasado para entender un poco lo que está pasando hoy en día y con la gran oportunidad del futuro. Creo que este fue el proceso pues más hostigado, el más interrumpido que ha habido, creo, en la era democrática de nuestro país, lo cual, en lo particular, y tengo que decirlo de forma contundente, la gente fue a votar, eso es indiscutible, pero ahí no se basa la democracia con el único hecho de ir a votar, sino que se respete la integridad de los resultados. Y eso es lo que nosotros, a 21 días después de las elecciones, no lo vemos en la realidad ni en la práctica. Debemos de ser valientes al decirlo. Aquí no se trata de decir que porque se va a quedar un partido o no, hay que aceptar un resultado, aunque no sea el que favoreció al pueblo hondureño. Y la única duda, y con muchísimo respeto que tiene el Partido Liberal, a pesar de las burlas del Partido Nacional, de algunos dirigentes, que dicen que el Partido Liberal está dando manotadas de ahogado, hemos comprobado tanto legalmente y técnicamente las irregularidades que se han prestado. Y comparto lo que dice don Augusto Aguilar. Aquí me parece que es una dilatoria al ir atrasando estos escrutinios especiales solicitados de conformidad al artículo 263, 294, artículo 14 del reglamento, con todas las formalidades legales que manda la ley en tiempo y forma. Todavía hasta se ha abstenido a no escrutar ni las 2.791 actas, ahora se dice que solo van a escrutar 2.070, van a dejar 600 por fuera. Entonces, ¿en qué momento se va a escrutar más de 6.600 que se presentaron, tal como lo establece la misma ley y reglamento electoral, más otras 4.000 y pico de actas que se presentaron por aparte por inconsistencias, para revisión y recuento? Y sobre todo, para mí es inaudito que existan casi 196 votos nulos y blancos que la misma ley electoral establece, que también se les solicitó como al Partido Liberal se revisen. Parece inaudito que alguien va a hacer fila 3-4 horas para 196,000 ciudadanos para ejercerlo nulo o blanco. Esto es una revisión que por fuerza lo tiene que hacer con mucha determinación. ¿Cuántos votos? 196,000 hay entre nulos y blancos. Solo entre Francisco Morazán y Cortés hay casi 100,000 votos nulos y blancos. Es inaudito que no, y lo establece la ley electoral, porque supera la diferencia entre un candidato A y un candidato B que llevan en las elecciones. Entonces, eso es por obligación. Y por obligación, a 9 días de una declaratoria, no puede haber una excusa, un pretexto o una justificación de que no se le dé trámite. Pero solo para finalizar, en mi primera intervención, es poco realizable, Raúl, y don Augusto me puede corregir. Yo trabajé hace unos 15 años de asesor legal en el Tribunal Supremo Electoral por un periodo corto. Cuando llegan esas famosas revisiones o recuentos, para un asesor jurídico que contrata el Consejo Nacional Electoral, él no es realizable ir a ver una urna, él no puede ver el cuadernillo. Entonces, es decir, cuando se presenta un escrito de recuento o revisión, únicamente ve la pantalla y un sistema donde se encuentra el biométrico, pero no puede ver el cuadernillo. Entonces, ¿para qué existe el cuadernillo? Muchas personas erróneamente dicen, pero es que estaban los de las mesas, dice. Es que ya pudieron haber estado solas las mesas, solo pudo haber un representante o pudieron haber estado los 4, pero si no están consignados el número de votantes en el cuadernillo, que es obligatorio firmar antes de que se le entregue la tarjeta de identidad, usted no puede validar esa cantidad de votos, lo cual el Partido Liberal lo ha hecho de forma respetuosa, educada y cumpliendo todos los requisitos de ley, la solicitud que sean los recuentos y los escrutinios que conforme a ley se están solicitando. No puede ser una excusa simple y burda en decir que si no hay declaratorias que se va a quedar un partido. No se trata de eso. Se trata que se respete la integridad de la representación popular. Y si el Partido Liberal, una vez escrutado todo lo solicitado y que se le dé trámite, porque ahora las consejeras, tengo que decirlo, parece que no se dejan ver, es por audios, cuando revisen
y un asesor jurídico del tribunal diga con lugar un escrutinio o 6.000 escrutinios, ellos en una instancia superior pueden decir, y me lo puede decir también don Augusto, solo es un informe, pueden decir y desecharlo y decir que no lo toman en cuenta y que no lo aceptan, aunque el asesor jurídico diga que hay un hallazgo, pueden decir que no hay tiempo o que no es relevante el hallazgo o el informe que hizo el asesor jurídico, ya que no es un dictamen, es únicamente un informe que puede dar a lugar una inconsistencia o una irregularidad, que no hay coincidencia entre los votantes y entre lo que establece el acta. Julio, tu lectura de lo que ha pasado y que está pasando. Muchas gracias, Raúl. Creo que es lamentable lo que ha sucedido después del 30 de noviembre a esta fecha. Y me parece que, como bien señalaba acá ya el abogado Canales y también el doctor Aguilar, yo creo que la conclusión más lógica es que este es el resultado de una malísima arquitectura institucional. Es una pena, y esto sucede desde el año 1982, ¿no? O sea, lo que pasa es que en algunas y otras ocasiones hemos tenido la suerte de que los procesos devienen sin mayores problemas, ¿no? La distancia entre el candidato que gana y el que pierde, o los que pierden, es bastante considerable, de tal manera que no hay discusiones al respecto. Pero el diseño está mal hecho. Es lamentable que en el año 2021 se tuvo la oportunidad de cambiar, pero como todo fue a última hora, prácticamente lo único que se hizo en aquel momento fue cumplir con las exigencias que desde mi perspectiva también eran legítimas del Partido de Libertad y Refundación para tener un representante en las mesas o en las juntas receptoras de voto y tener un representante también en el Consejo Nacional Electoral y el resto del tinglado electoral en el país. Pero esto no nos vacunaba contra lo que está sucediendo ahorita y ahora lo tenemos claro, ahora lo estamos viendo. La situación es compleja, la distancia de menos de un punto que nunca había sucedido en la historia del país. Creo que la crisis más prolongada que tuvimos fue en el año 2005, ¿se acuerda, doctor Aguilar, verdad? Sí. En el año 2005, cuando la diferencia fue similar a la de ahora, de 23,000 votos, pero en aquel momento era mayor a 2 puntos porcentuales. Fueron, ¿no?, 60,000 votos la diferencia. No, aquella vez fueron 73,000 votos. Sí, entonces quiere decir que era arriba de 3, 4 puntos porcentuales, ¿no? Por ahí. Correcto. Esta vez tenemos apenas 1 punto porcentual de distancia. Es natural, lógico, que las disputas que ya mencionó acá el abogado Canales entre los dos partidos que están arriba se estén dando de forma tan caliente, ¿no? Entonces, yo creo que la lección, y creo que hay que ver para adelante, Raúl, la lección es que los cambios deben hacerse inmediatamente que comience el próximo periodo constitucional. Es obligatorio que quienes entienden, y estoy aquí rodeado yo de 3 personas que han estado trabajando en el tema, y yo soy un lego al respecto de lo que te puedo comentar, Raúl, con alguna propiedad de lo que la incertidumbre política genera en la economía del país, pero creo que es urgente, es mandatorio que se establezcan los cambios lo más pronto posible, que en el mes de enero, febrero comencemos a trabajar, que la ciudadanía empiece a exigir, y lo vamos a hacer desde las universidades, desde los colegios profesionales, desde las fuerzas vivas del país. Es imperativo el llamamiento para que empecemos a exigir cambios que mejoren el diseño, la arquitectura de los procesos democráticos en el país que han demostrado ser tan precarios. Bien, ya está con nosotros aquí el ex embajador don Germán Espinal, también fue comisionado de Política Limpia. Germán, tu visión de lo que está pasando hasta hoy, 22 de diciembre. No, gracias y buenos días. Compartir con 3 distinguidos hondureños, el licenciado doctor Aguilar, amigo Canales y por supuesto Julio Raudales, amigo economista y rector de una de las universidades y un hombre muy beligerante también en el debate de la problemática nacional.
Bueno, aquí en este foro, Raúl, dimos la bienvenida al proceso electoral. Señalamos que Honduras tiene experiencias en manejar elecciones con distintas expertices y en algún momento incluso expertos hondureños eran convocados a otros países para ayudar a hacer elecciones. Panamá es un ejemplo, ¿verdad? Panamá invitaba a expertos hondureños, los magistrados me comentaban, mira, nosotros no teníamos idea de la capacidad que tenía. Y luego el Consejo Nacional Electoral, antes tribunal, ya había desarrollado por meritocracia, capacitación, una planilla de funcionarios, expertos informáticos, capacitadores, material educativo con el cual se enfrentaba la capacitación de delegados de mesas en todo el país. Y entonces saludábamos que nos íbamos a enfrentar a una experiencia con la cual pues le dábamos al país, a un proceso electoral, 3 características: confianza, credibilidad y transparencia. Esas eran las 3 características con las cuales saludábamos. ¿Y por qué? Porque habían 3 profesionales ahí que, como diría Medardo Mejía, no los mirábamos como tontos. Buena currículum profesional, los 3. Pero la situación del país se fue de la mano. Y aquí, Augusto, quiero recordarte a un amigo común que es un experto en asuntos electorales, que nos ha ayudado mucho a entender estos temas electorales, que es Salvador Romero. Sí. Y digo porque Salvador Romero le tocó presidir el Tribunal de Elecciones de Bolivia en peores circunstancias que las de Honduras. Porque esta, como lo ha descrito con muy bien entendido el presidente del Colegio de Abogados, no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil el escenario en el cual se han debatido los 3 concejales y el resto de los funcionarios. Pero el caso de Bolivia era terrible. Bueno, de tal manera que menciono a don Salvador Romero, es una persona con una sabiduría, y siempre discutíamos con Kelvin Aguirre, que trabajamos muy de cerca con él en la nueva ley, nos ayudó mucho. Ya la ley está lista para corregir todo lo que se deba lista para promulgarla con estas nuevas experiencias, la nueva ley electoral. Entonces, el tema es que a este momento, como ya lo hemos descrito, o lo han descrito los demás colegas aquí en este foro, el resultado careció de estas. Ya no hay credibilidad ni nacional ni internacional. Hay un cuestionamiento. Y luego que a eso se une una diferenciación muy precaria. También con fuerzas políticas que están activas y están deseando tener un mejor posicionamiento en el futuro de Honduras. Pero hay otras condiciones también muy, muy difíciles, que será motivo del resto del foro señalarlo, ¿verdad? Que son cosas nuevas que no se habían presentado en el caso de Honduras, pero esto era la esperanza. Estamos entre la esperanza y la frustración del proceso electoral. Sí, Marco, no sé si tenés, yo a Fernando Arteaga le mandé lo de la Procuraduría General de la República. Sí. ¿Lo tenés, Marco? Sí, bien, te lo doy. Voy a ir leyendo por mientras. Dice aquí, esto lo hizo el Procurador General de la República, de acuerdo a lo que entiendo yo. Dice, ahí está, acércame el tema. No entiendo eso. No, pero lo de arriba primero. Se presenta acción de habeas corpus, exhibición personal por desconocimiento del paradero y posible retención ilegítima de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, doctora Ana Paola Hall García y abogada José de Alejandra López Osorio. Se acredita legitimación petición. Ahí paramos. Desde la semana pasada se hablaba que ellas estaban refugiadas en embajadas, porque supuestamente el Ministerio Público podría librar un requerimiento fiscal en contra de ellas. Y aquí dice, Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, recibido el 21-12-25-9-19 p.m., o sea, sería anoche. Yo, Manuel Antonio Díaz Galeas, mayor de edad, abogado y un derecho de admisión en colegio de abogados bajo el número tal, con despacho en el edificio de la Procuraduría General de la República, es el procurador
interpone acción civil de habeas corpus, exhibición personal a favor de la ciudadana. Súbanlo, por favor. Ana Paola Hall García y José Alejandra López Osorio, ambas consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral, con base en los hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación. Previo a esta, la Honorable Sala Constitucional de la Corte se imponga el conocimiento de la presente acción acreditado. Bueno, Rafa, resumí vos que sos abogado. Bueno, en primer lugar, una acción de habeas corpus es una acción legal en la que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional, cuando hay una detención ilegal, supuestamente de un ciudadano o ciudadana. Pues en este caso habría que revisar, pero hemos visto pues comparecencias vía telefónica de las consejeras, por lo cual entenderíamos pues que no cabería esta acción o que han sido sometidas a una detención ilegal. Entonces parece que no procede. Por otro caso también, aquí hay violaciones de todo tipo. También la Procuraduría y su Procuraduría no reunieron los requisitos en su momento, que tenían que ser abogados y notarios públicos, porque así lo decía la Constitución de la República, y tampoco reunieron estos requisitos. Esperemos que el nuevo procurador y su procurador reúnan los requisitos constitucionales. Ponerlo al final, porque ahí firma el Procurador General de la República, del final ponerlo, donde está la firma de él. Sí, o sea, él tiene la potestad para hacerlo y cualquier persona interesada puede ponerla de interés. Procurador General. Lo conozco a Manuel, le tengo un grado de consideración y estima. No obstante, pues me parece que no sé si se va a dar trámite a este proceso, ya que cualquier persona, no solo él, cualquier ciudadano podía haber puesto esta acción por una detención ilegal de cualquier otro ciudadano. No obstante, pues por las comparecencias que hemos visto, aunque sea vía telefónica, pareciera que no cabe esa acción. Me dice aquí el guacho, nadie de la familia ha denunciado la desaparición de ambas. Más bien salen en redes y Cosette dando entrevistas. Y aquí don Jorge Vallecillo me dice: buenos días, Raúl. Es inaudito que las dos consejeras no lleguen a trabajar en forma presencial aduciendo persecución, lo cual es una vil mentira porque el Ministerio Público emitió un boletín desmintiendo tal falsedad. Entonces está haciendo las mártires, deben ir a trabajar, presentarse al Infoc para que agilicen ese problema. Ya lo leí. Y aquí me dice don Alex: le han echado la culpa a la empresa privada del deterioro del país. ¿Quién se está paseando en Honduras? ¿Acaso no es ambición al poder sin escrúpulos quien hace más daño? Mientras estamos en estas tonterías políticos, los vecinos crecen y nos dejan atrás. Ya no hay estadistas, solo políticos novatos que piensan que son políticos, paseándose en Honduras. Ya basta, basta ya. Así se siente la población, así nos sentimos todos. Doctor. Sí, yo pienso que... ¿Lo de las consejeras? Sí, en eso pues creo que tiene razón la persona que escribió eso, porque yo escuché al procurador y a otras autoridades que en realidad no hay ninguna orden ni requerimiento, mucho menos de detención. De tal manera que ellas habrán tomado esa decisión, no sé por qué. Pero lo ideal sería que estuviesen asistiendo al organismo electoral y realizar toda esta serie de actividades que no las pueden llevar a cabo los empleados o los operativos que están haciendo su labor en el INFOP, en las bodegas. En ese sentido, creo que es necesario que ellas regresen a sus oficinas y a continuar con el trabajo. Yo pienso, y aquí lo voy a decir claramente, creo que tantas cosas que han sucedido se debe a que los mismos partidos políticos se opusieron a las reformas realmente importantes de la ley electoral. Les voy a mencionar 3. A mí me tocó ser redactor o uno de los redactores de la ley del 2004 y también de la del 2021. Propusimos, en primer lugar, la segunda vuelta. No lo aceptaron los partidos políticos. Propusimos la forma de integrar las mesas o las juntas receptoras de votos, que ya no sean los partidos los que los nombren.
propusimos también que no se contratara empresa o que no hubiese empresas para hacer la transmisión de resultados preliminares. Si en América Latina todos los organismos electorales tienen su propio equipo, sus propios técnicos, su propia tecnología. Vean la situación que nos encontramos por tanto atraso y tanta plata que se invirtió en eso. Es inaudito. Hay cosas tan que causan hasta un poco de pena y de risa. Mire, eso de la tinta indeleble, eso ya es historia. Solo en Honduras hemos quedado aplicando esa tal tinta que se borra con un poquito de jabón. Entonces, pero esas cosas nosotros las propusimos cuando estábamos redactando la ley, pero no fue aceptado por los partidos políticos. De tal manera que, como bien lo decía el abogado y también Julio, que es necesario que hacer esa reforma de inmediato y en el primer año de gobierno para poder normalizar y tener tener procesos electorales como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Costa Rica, tan cerca que lo tenemos. Deberíamos de estar a ese nivel nosotros también, si todo es un poco de voluntad y por otra parte de actitudes en cuanto a la ambición y al deseo de estar en el poder o conservarlo. Creo que son cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Don Julio. Completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Es más, yo quiero decir algo. Previo al proceso de recuento o de revisión de las actas con inconsistencias que se está haciendo, las universidades propusimos que quienes hicieran ese recuento fueran estudiantes de las casas de las casas de estudio. Porque eso me parece que evita. Es una forma de comenzar ya una práctica que me parece muy sana, que es la ciudadanización de la revisión y de los procesos, ¿verdad? Es lamentable, como dice el doctor Aguilar, que todavía en Honduras, eso es, Raúl, como que en un partido Olimpia Motagua, vos le digas al Olimpia, usted ponga un árbitro. Sí. Y vos le digas al Motagua, usted ponga otro árbitro, y le digas al Maratón, usted coloca el tercer árbitro. Sí. Es evidente que va a haber un conflicto. Claro. Es evidente que va a haber un conflicto entre los árbitros, como se está dando ahorita en el Consejo Nacional Electoral al interior, y también que se va a dar en la cancha. Entonces, ese tipo de prácticas que son tan primitivas, sí, que son tan desfasadas, es lamentable que en pleno Patricio Aylwin, ¿verdad? Porque era una dictadura, ¿no? El señor Pinochet, que ya había arreglado quedarse como jefe de las Fuerzas Armadas, ese fue su premio, digamos, por haber logrado o permitido la democracia en Chile, pues es el único caso, y ahí sucedió en absolutamente todos los casos. ¿Cómo es los hondureños? Qué pijudo así va, el premio por perder. Sí. Pero vale la pena recalcar esto, porque cuando yo vivía allá me tocó estar presente en una de las elecciones, en la elección que ganó justamente el hijo de don Eduardo Frei Montalvo. Oye, me voy a día. Ah, no, sí, más de 30 años. Más de 30 años tengo, Raúl. De haberse grabado. El presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle fue electo. Sí. Y lo que, más allá del tema de la caballerosidad entre el presidente electo y el presidente ganador entre el presidente en funciones y el presidente ganador, lo interesante es que recuerdo que había compañeros míos, doctor, de la universidad, chilenos, ¿no?, que me decían, fíjate que me llamaron por teléfono, me llegó una carta, ¿verdad?, del SERVE, creo que se llama, Servicio Electoral, ¿no?, donde me dicen que tengo que ir a cubrir una mesa electoral. Y es obligatorio. Y las cartas las mandan de forma aleatoria a cualquier persona y no hay excusa, ¿no? Tenés que ir a representar una mesa electoral para hacer el conteo de votos, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas de ciudadanizar los procesos, creo que es imperativo que en este momento se haga acá en el país. Creo que esa es la primera reforma que tenemos que hacer. Sí. Ciudadanizar el proceso, evitar que los partidos políticos, que tienen que concentrarse
en ganar las elecciones de manera limpia, atrayendo a los votantes con sus propuestas, no tratando de elaborar triquiñuelas, como ha sucedido históricamente en el país, para poder quedarse a última hora. Entonces, ejemplos acá en Honduras, miles. Lo que está sucediendo ahorita es quizás el sumum de todo lo malo que ha pasado en el país históricamente, pero tuvimos problemas en el 85, Raúl, casi perdemos la democracia, ¿te acordás? ¿Se acuerda, doctor? La opción A, ¿cuál era la opción A que puso el general Walter López Reyes en esa crisis del 85? La opción A era, nos quedamos nosotros los militares, entonces si ustedes no pueden, ¿no? Sí, si ustedes no pueden, nos quedamos nosotros los militares. Y la opción B fue la que al final los políticos dijeron, pues así por la buena sí, ¿verdad? Entonces ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Claro. En una opción que no era constitucional, que estaba al margen de la Constitución, pero que al final salvó un poquito el proceso. Luego tuvimos problemas también en el 2001, cuando había un presidente que supuestamente no era hondureño. Tuvimos problemas también en el 2005. Tuvimos problemas en el 2009, obviamente. ¿En el 2001 también? Sí, en el 2001, cuando había un candidato presidencial que no era hondureño. Sí. Tuvimos problemas en el 2005, tuvimos problemas en el 2009, tuvimos problemas en el 2013, cuando el presidente el presidente del Congreso en funciones y candidato presidencial destituyó a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos problemas, obviamente, en el 2017, con unas elecciones manchadas por la inconstitucionalidad del candidato. De lo peor. Y luego el 2021 discurrió más o menos normal, repito, con un cambio de ley que me parece que sí generó algunos avances, pero que nos quedó a deber mucho, doctor. Sí. Yo se lo digo con mucha sinceridad y no digamos lo que está pasando ahorita. Entonces somos el recuento de un montón de crisis por puro, repito, mal diseño, por pura manipulación de los políticos de siempre, que tratan de quedarse de formas distintas a lo que establece la única manera adecuada de generar democracia, que es respetando la voluntad del votante. Sí, don Germán. Yo diría que lo bueno del foro, amigos, es que se ilustra a la opinión pública hondureña la idea y se coloca la idea de encontrar un curso de acción para los procesos electorales distintos. Julio ha comentado pues ya un dato de una sociedad también que acumuló desde la formación de Diego Portales la mejor calidad de vida del continente americano. Bueno, ya el 1905 era la quinta sociedad muy rica, el guano, la cagadita, el pato y el salitre la hicieron una sociedad muy rica y desarrolló, pues, por supuesto, problemas y dificultades, ¿verdad? Pero de todos modos es bueno conocer eso, pero también, Julio, te agrego, y con una común amiga, Iris Castejón, teníamos unos planes estando en Costa Rica. Iris Bolny. Iris Bolny de ahora. Sí. Teníamos un plan de trabajo para cumplir algunas obligaciones y una de las vecinas dijo, mire, yo voy a renunciar al trabajo porque soy delegada electoral. Y bueno, pero manda una nota, excusate, porque es tu trabajo. No, los ticos no podemos renunciar a eso. Es una obligación ciudadana, pero ni quiera Dios, casi nos sentimos ofendidos cuando le propusimos, porque era el trabajo de ella, una doctora, y me dice, no, si yo ya tengo 5 procesos electorales en que soy delegada, es como ya solo estaba esperando que la ratificaran para ese periodo. ¿Por qué estamos hablando de ese tema? Porque está la iniciativa ya propuesta en el nuevo proyecto de ley, la ciudadanización del proceso electoral. Va a tener problemas, por supuesto, pero los hondureños tenemos que ir aprendiendo a hacer las cosas como ciudadanos y despolitizar el proceso electoral. Y eso ha ocurrido en Centroamérica. La confrontación ideológica en El Salvador llevó a miles de muertos, a la destrucción de infraestructura. Sin embargo, por distintas razones, el problema de la despolitización ha tomado carta de ciudadanía y hoy hay un proceso político, de poder político, cuestionado, por supuesto, pero
que está marcando otro nivel y otro camino del desarrollo. Cuestionado o no, pero ahí está. Y dando modelos también, como muy bien señalabas, de que nos estamos quedando atrás con respecto al resto de los países. Que ese es el tema, porque la democracia es un medio, no es un fin para lograr la convivencia pacífica de los ciudadanos, de las familias hondureñas, y un medio de desarrollo con consenso, igualdad, buscar ese legado que cada administración que administra el gobierno puede dejarle al país, en carreteras, en escuelas, en reformas, en convivencias también, en buenas experiencias. Entonces, esto nos lleva a que también hay que proponerse, reafirmar con el pueblo hondureño, a través de este medio, la aspiración a que se ciudadanice la delegación de los centros de recolectores de los votos en todo el país, a nivel municipio y todo lo demás. Eso es otro. Y el otro tema es el tema de la segunda vuelta. Con Julio Navarro, los equipos que estuvimos trabajando en el Consejo Nacional, los consultores, se insistió hasta la saciedad. Todavía el año pasado, en Navidad, estuvimos discutiendo el tema de la segunda vuelta. Y otra figura que es el referendo revocatorio. Pero sería, como dicen, para el futuro. Ya no compliquemos más la cosa y solo sugerirle que ojalá al procurador no se le ocurra poner el derecho de habeas data para buscar dónde está el resultado. Es un derecho, pues. Como dice el doctor, no hay que echarle gasolina a la cosa. Sí, hombre. No hay que echarle gasolina. Pero son dos figuras que ya deben de estar. Y que, o sea, ¿qué es lo que tenemos? El terror, porque no, es que no estamos preparados, Honduras está preparado. Hay que hacerlo y hay que comenzar a hacerlo y hay que buscar esos caminos. El camino de la ciudadanización y el camino de la segunda vuelta. Pero eso nos ayuda a resolver. Adicionando un poco también, doctor, comparto con usted, sí. Pero también se basa de que los procesos de selección de altos funcionarios en estos puestos que son claves para el desarrollo de un país se contamina por la politización. Sí. Entonces es imposible que usted pueda avanzar si tiene una persona radical, eufórica y sesgada de un partido político en un puesto que deviene imparcialidad, autonomía y sobre todo objetividad. Entonces, partamos desde que podemos tener muchas metas, pero desde quienes dirigen no tienen esa independencia, objetividad, imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, la contamina y nunca van a poder cumplir su función pública como constitucionalmente les corresponde. Ahí tenemos dos herramientas, la universidad y los psicólogos. Hay que hacerles también... No se trata de que no tengan partido político, porque la libertad de conciencia es un derecho humano fundamental, puede ser de cualquier partido. Pero lo que no hemos llegado es esa independencia, esa imparcialidad, esa objetividad, y eso es lo que está pasando ahora. Hoy nos acomodamos y eso de autodeterminación de los pueblos no es tan cierto, porque influye mucho el exterior. Sigue siendo un sueño, pues. Sigue siendo un sueño que lo seguimos haciendo despiertos. Sí. En lo que yo sí quisiera insistir es en la necesidad de que se ponga o que se legalice la segunda vuelta. Eso es ideal. Claro. Si tuviésemos segunda vuelta, no estaríamos en esta situación. Así es. Así es. Ya solo hay 3 países en América Latina que no tienen segunda vuelta para resolver esta problemática. Y el factor más importante que influye en todas estas resistencias al cambio, ¿por qué resistencia? Por parte de los partidos políticos, es porque nosotros nos toca administrar desconfianza. Desconfiamos de todo. Imaginémonos simplemente comparándonos con que ya mencionaba Chile. Ahí hay 2 formas, como le decía Julio, que el organismo electoral, no hay organismo electoral. En Chile no hay organismo electoral. Ahí la Secretaría del Interior con los partidos políticos organizan las elecciones. En Argentina tampoco hay organismo electoral. ¿Usted qué sabe de esto? Sí. Bueno, aquí están, todos sabemos, pero es triste oír que nosotros en Latinoamérica somos el segundo país más pobre. Además de eso. Después de Haití. Sí. Óyeme, yo cuando me dicen eso, wow, qué triste. Gastamos más de 3.000 millones, el país más pobre después de Haití de Latinoamérica. Una inversión terrible. Una cantidad de... Yo estaba en contra de eso, siempre lo dije. O sea, tenía razón. Sí.
Y es injustificable los resultados. Por eso, y por gastar eso- tanto dinero en un país tan pobre, Y por eso ya se- pasaron 22 días. Cuestionamos lo del y tren. no hay resultado. Imagínense qué piensan en el mundo de Honduras. ¿Qué empresario va a querer venir a invertir aquí si el que va a ser presidente, quien sea, hay 22 días y no lo han electo todavía y se están peleando unos con otros? Hay un montón de pistas en un país tan pobre. ¿Quiénes son los responsables de eso? Y fíjese que yo le agrego un poquito. En las elecciones del 2009, como no existía esa disposición en la ley electoral de que los miembros de mesa deben de desempeñar sus funciones de manera de honor, hoy sí lo pusimos y quedó en esta ley que se aprobó el 21, pero antes no existía. Alrededor de 50 millones de lempiras se pagaron a los miembros de mesa en el del 2009. Entonces, todas esas cosas tenemos que mejorarlas. Yo creo que el ejemplo de Chile, como bien lo mencionaba Julio, es envidiable por una parte. Los miembros de mesa son vitalicios. Es correcto. Son vitalicios. Confían en ellos y los miembros, para ellos es un honor. Cada elección que hay, Solo ahí si se están mueren, los son mismos. sustituidos. Solo quedan viendo a ver quién falta porque se Y supone sabe otra, que ya sabe otra falleció. cosa, doctor, que quiero que usted me también, que usted tiene más experiencia que nosotros. Sí. Se pagó otra millonada en una famosa auditoría. ¿Dónde También. están los hallazgos de la auditoría? Sí. Para bien o para mal. O sea, no hemos visto ningún tipo de observación, hallazgo o sobre todo algún documento expresado sobre todas las inconsistencias y irregularidades de cualquier lado, de ambos lados. Entonces, me parece, y lo que bien dice Raúl, es inaudito e injustificable, inexcusable que tengamos este tipo de situación hoy en día. ¿Pero quiénes van a responder por eso? Nadie responde. ¿Quiénes van a Mire, responder? Es que cuando gana un partido ya nadie responde. Abogado Canales, aquí con Augusto señalamos hace varios foros que las elecciones se podían hacer con TREP y sin TREP. Me dice un, Hacer una abogado una de Olancho, opción. desde las primarias ha criticado ese gran gasto y mire qué desastre electoral. Es que es Así es. cierto. O sea, con la Somos- plata que se ha invertido, Ojo, 3.000 millones en un hospital. Nos hubieran servido 3.000 millones en el hospital. Sí. Imagínate lo que se puede hacer con No, nosotros. 3.000 Porque- millones. y vean lo que pasa, un desastre. Mundialmente estamos exhibidos que somos un país atrasadísimo. Doctor, Sí. ¿usted qué sabe de eso? Claro, estamos atrasadísimos, pero como lo decía, como se decía ahorita, el TREP casi es innecesario. Mire, en las elecciones en que participaron Pepe Lobo y Mel Zelay, no hubo TREP. ¿Sabe lo que hicimos? Enviamos unos 80 cadetes de la Academia Militar Con un a buen los teléfono. principales centros de votación y por teléfono, y a las 10 de la noche ya estaban los se tenía resultados. un TREP ya. Y Correcto. hubo otra elección, fue una elección primaria en la que compitió Elvin Santos el albinismo con micheletismo. No hubo TREP. ¿Qué fue lo que hicimos? Le pusimos un teléfono a cada maleta electoral y por teléfono a las 10 de la noche. Un celular. Sí, yo estaba de presidente del tribunal y la primera felicitación que recibí fue la del embajador de los Estados Unidos. Entonces hay cosas que hay que mejorarlas y algunas cosas cambiarlas y hay una cuestión muy importante, es cuestión de educación. Mire, en la ley se contempla y está aprobado la creación de un instituto de formación política y democrática Está en la ley. para capacitar permanentemente a los cuadros, a los que supuestamente van a ser los líderes en el futuro de los partidos políticos. Nos falta mucho en educación democrática y de tal forma que habría que combatir las causas y sobre todo hacer las reformas que nosotros hemos mencionado y que evitar tanta desconfianza que es precisamente lo que nos tiene en esta situación. Mire, a propósito de lo que estamos hablando de ciudadanizar y de empoderar a la ciudadanía, yo quiero permitirme, Raúl, presentar mi libro, Claro. que se llama justamente ¿Qué hacer?
es una pregunta, no es una receta. No es el una de pregunta. Lenin ese. Se llama, sí, igual que el de Lenin. Qué bueno que lo decís, Germán, porque lo hice inspirado justamente como una provocación a los leninistas, ¿no? Yo sé que vos medio Lenin. ¿Qué hacer? Fue un libro que Vladimir Ilich Lenin escribió en el año 1902. 1902. Fue el libro en donde él diseñó lo que debía de hacerse para cambiar a Rusia, ¿no? Y es prácticamente... Mostrarlo a la cámara. Él dice cómo hacer la revolución y cómo cambiar, pero hay un elemento en el que se parece al libro de Lenin, Germán, y es porque justamente Lenin en ese libro ya hacía un llamado... Espérate, manténelo ahí. Ya hacía un llamado a la gente, al pueblo ruso, para que fueran ellos quienes hicieran el cambio. Entonces, este libro se llama ¿Qué hacer más allá del Estado y del mercado? Una propuesta. Una alternativa. Una alternativa para construir la sociedad que queremos. Y lo que dice el libro, no les voy a hacer spoiler, pero lo que dice el libro es que es justamente a través de la construcción de ciudadanía. Claro, sí. Que podemos cambiar el país. Educación. No son los políticos los que van a cambiar el país. No es el gobierno de los Estados Unidos. Sáquese eso de la cabeza. No es el gobierno de los Estados Unidos, ni la embajada de la Unión Europea, ni el G16, ni la cooperación internacional los que van a sacar este país del desastre en que se encuentra. Somos los hondureños. Nadie va a hacer por los hondureños lo que los hondureños no seamos capaces de hacer por nosotros mismos. ¿Dónde puede la gente comprar? Y lo pueden comprar en las librerías más importantes del país. Está en Metromedia, en La Navarro, en Guaymura. Por cierto, nos está escribiendo uno de los dueños de Metromedia. Ajá. Sí. Supongo que se me lo traes a mí. Sí, claro, este libro es un regalo para el conductor de este programa. Nosotros lo tenemos que comprar. Bueno, algo tengo que cobrar por la publicidad. Gracias, Claro, Julio. así es. Julio, pero fírmamelo, hombre. Sí, te lo firmo, claro. Solo me prestamos Mira, una- Raúl, pero hay que reafirmar un tema de la innovación tecnológica del proceso electoral. La biometría debe de fortalecerse. Y Julio, usted que es rector de una universidad y ustedes tienen un know-how ahí de informáticos de primera línea. supuesto. Conozco algunos de ellos que han trabajado con nosotros en esto, en la Universidad Autónoma, de donde venimos todos, nuestra alma mater. Y creo que esa parte de la biometría es fuerte y le da un gran soporte. De tal manera que incluso en otros países donde ya está la biometría, el último elector puede leer cuántos votos van a favor de su candidato y del otro. Eso lo vimos en una demostración con el expresidente Pastrana ahí en Nicaragua. Claro, pero Germán, y el presidente Carter. Esa innovación sí es y qué buenísima. bueno que se está usando en los procesos electorales, pero quiero decir que esta es una cuestión prácticamente de todos los días, De Germán. todos los días. Cada vez que vos entras Al a banco. tu sucursal bancaria, Ahí está. que pones tu dedito en el celular o que pones tu carita Ahí está. en el Esa es la celular, biometría. eso es biometría. Entonces, ¿por qué un proceso que es tan Pero común, hubo resistencia a eso. sí, un proceso que es tan común en la vida cotidiana de todas y de todos? Cuando hace poco yo estuve justamente en Rusia, vengo llegando, hace unos pocos días vine de Rusia, de una presentación que hice allá en la Universidad Patricio Lumumba, la que era la Patricio Lumumba, y es interesante porque a cualquier aeropuerto al que tú vas, Ahí está. yo salí por Colombia, inmediatamente me marcaron mi cara, ¿va? Cuando volví a entrar ya sabían quién era yo. Sí. Lo mismo pasó en Rusia cuando entré y salí de allá. Lo mismo pasó en Estambul. Es decir, por cualquier lugar del mundo donde vos vas, es una práctica tan común el tema de la biometría, que a mí me parece mentira que en un proceso electoral como el que acabamos de vivir, tan importante para el país, este sea un asunto de debate todavía, Germán. Me parece increíble. Solo muestra el nivel de atraso, pero No, también pero me parece inaudito también ¿Sí? que un día antes de las elecciones no estaba resuelto. no se dispuso Sí. de que no Anularlo. era necesario, ¿Sí? contraviniendo también lo que bien establece Y la era ley. y era que la no- mejor herramienta. Sí, pero que no, teníamos. una disposición de 2 consejeros y por el orden jerárquico no puede ir Sí. ni antes que el reglamento, ni mucho menos que la ley. Así es. Y aunque lo hayan dispuesto, contraviene estrictamente lo que establecía el reglamento y eso no tiene ningún valor. O sea, se tiene que respetar lo que bien dice el artículo 14 del de la ley. reglamento y el 263 de la ley electoral. La ley Ahora es electoral. bueno también en este foro señalar que lo que se avanzó, gracias al apoyo también de la Unión Europea, del PNUD, por lo menos el registro nacional salió incólume en este proceso Sí, electoral. eso
Creo que es una de las ganancias. Yo diría que hay que señalarlo. Y hay que felicitar a los comisionados. Para Rivera, para ¿cómo se llama? Brevé y el otro compañero, el escritor también, ¿cómo se llama? Poeta. Catán, Jacob. Catán. No. Que hemos trabajado muy de cerca y tienen un equipo ahí, perdón. Rolando Catán, tiene un equipo fuertísimo también. Le dieron apoyo profesional, tecnológico, y ahí tenemos entonces hoy por lo menos ya un censo que sí es útil para construir identidad de nación, porque una de las cosas fue el sueño de Valle, por eso se convocó el Congreso Anfitriónico para hacer el inventario de los recursos humanos del continente. Correcto. Y las demás cosas. Bien, no lo teníamos nosotros. Permítame, voy a hacer la primera pausa, luego vengo con la realidad. Voy con un X de Juan Diego cuando vuelva, narrarla ahí, hablando en las últimas horas. O sea, la cosa sigue complicada. Se va a suicidar. Ojalá se pongan de acuerdo, pero el tema sigue complicado. Ya volvemos. Antes de, para que mire Julio, esto es para Julio. Aquí me escribió, estaba viendo, y lo iba a decir antes de la pausa, pero mejor ahora. El dueño de Metromedia ya me escribió. Me dice, bueno, ya voy a Julito. Mandame el contacto que le van a hablar de Metromedia para que lo podamos vender. Bueno, te fijas, va. Me saludas a mi profesor Augusto Aguilar, impresionante cómo está de clarito de la mente. Lástima que es Olimpia, mejor hemos estado la bárbaro, hemos estado, andamos. Ahorita andamos. No voy a hacer la comparación con la política. Oíme, Eddie, por favor. Me voy a llamar a silencio, mejor no las comparaciones de rigor. Sí, ya no revolvió. Como quién andamos los motagüenses ahorita. Sí, hombre, qué barbaridad. Sí, hombre. Bien, vamos entonces, Juan Diego Zelaya. Esto está diciendo el candidato a alcalde del Partido Nacional. La consejera Cosette y Ana Paola están cumpliendo su labor a pesar de las amenazas y enormes presiones. No es necesario que se expongan al riesgo que representa el régimen actual. Siguen adelante. Solo faltan 4 departamentos, entre ellos Olancho, donde la diferencia a bordo de papi es contundente. La tendencia es irreversible, dice Juan Diego. Papi a la orden es el próximo presidente. Ahora corresponde esperar con paciencia y madurez democrática la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Eso dice el candidato alcalde del Partido Nacional, pero ¿qué ha dicho Narrala en las últimas horas? Chele, Marco. Están cortando la transmisión de televisión. Después no digan que hubo transmisión por televisión, la están cortando. Cuando el Partido Nacional mete papeletas de distinto tamaño, cuando el Partido Nacional se niega a que se aplique la ley. Hay uno que se llama Eduardo Fuentes, que es codirector del Partido Nacional, que es empleado directo de Cosette López. Él también está cometiendo arbitrariedades. Miren, si quieren ganar las elecciones, tienen que conseguir gente que vote por ustedes. Ustedes inflaron. Acabo de hacer un live hace un rato. Les mostré las cifras. Ustedes inflaron la votación. Ustedes no ganaron. Ni siquiera están cerca de los votos que saqué para presidente. Y también sabe que me entra la duda que ustedes no ganaron tampoco, ni diputados ni alcaldes. Ustedes se las robaron. Por eso lo que ocupa Honduras es que la elección de alcaldes, de diputados y presidentes sea en diferentes fechas. Yo creo que ahorita sería el momento de hacer una nueva elección para presidente de la República, ya que estas elecciones son totalmente falsas y aquí tengo las pruebas de que están robadas. No voy a aceptar que me digan de aquí al 30 de diciembre, antes o el mero 30, que ganó el Partido Nacional y que no se alcanzaron a revisar las actas, porque aquí queda claro que están evitando que se cuenten las actas. Bien, no sé si en un momento el jefe de la bancada del Partido Nacional, es momento de hacer nuevas elecciones, dice Narrala, y que no va a aceptar que el 30 le digan que gana el Partido Nacional. Comentarios
Doctor, inicialmente. Bueno, ese es un hecho que se ha dado en muchos países, excepto en aquellos en donde existe una verdadera cultura y una educación democrática. Cuando las diferencias entre un candidato y otro son reducidas, generalmente hay conflictos, excepto en algunos países con mucha educación. El caso de Costa Rica, les cuento. Alvarado y el otro. Esto es importantísimo para que conozcamos hechos históricos de mucha importancia. Cuando el presidente Óscar Arias regresó y fue presidente nuevamente, quedó en primer lugar. Y la diferencia entre él y el segundo lugar no llegó ni al 0,5%. Ni al 1. Ni al 1, no, a menos del 0,5%. Entonces, el perdedor solicitó al organismo electoral un recuento total en todo el país, y le preguntaron al presidente Óscar Arias, ¿usted está de acuerdo con que se haga ese recuento? Sí, háganlo. Lo hicieron. Una semana más contando y el resultado exactamente igual. ¿Cuándo se va a dar eso en Honduras? Y se respetó. Se respetó. Eso no. Bueno, también en El Salvador, en el 2014, recuerde usted, sí, ¿verdad? Que Sánchez Serén le ganó por medio punto a Quijano. Sí. Hubo una controversia fuerte alrededor de esa situación, pero al final lograron ponerse de acuerdo. Y cómo olvidar, el doctor Aguilar, Germán y abogado Canales, las famosas elecciones del año 2000 en Estados Unidos, ¿no? Sí, donde el George W. Bush le ganó a Al Gore, prácticamente, y con ese sistema de colegios que tienen ellos. Perdona, pero ¿cuántos millones de votantes son en Estados Unidos, ¿sabes? Sí, son más de 60 millones. Más de 300. ¿Cuántos votaron aquí? 300 millones. ¿Cuántos votaron aquí? 2 millones y medio. 2 millones y medio. No, como 3 millones. 3 millones. Como 3 millones. Sí, son 200 millones de votantes en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que lo que el ingeniero expuso ahorita, y lo tengo que decir, contraviene lo dicho también por las misiones de observación. Y evidentemente la salida para repetir las elecciones existe, pero yo no creo que sea otra millonada. el lugar, la solución más adecuada a todo este proceso. Yo creo que hay alternativas y debemos de buscarlas con patriotismo, con sabiduría, para evitar que la incertidumbre siga carcomiendo a la ciudadanía hondureña, que ya yo lo percibo, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo percibo a la gente ya harta de esto, por lo menos acá en la capital, ¿verdad? La gente ya quiere que haya una solución, están desesperados porque no deja que se desenvuelva adecuadamente la producción y el intercambio acá en el país. Estamos en época navideña, es una época de alto volumen de transacciones económicas y sin embargo hay muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que se están quejando por la falta de ventas. Bueno, por eso dije cuando entramos, porque estábamos transmitiendo desde el mercado enfrente al estadio, que van a abrir hoy, mañana, el 24, para que la gente pueda vender y que la gente sepa que el mercado del mayoreo va a estar abierto, porque la gente está afectada y eso de que quién ganó, quién no ganó, genera una incertidumbre también a la población. Correcto. Por supuesto. Y afecta a la economía, el empleo y los ingresos de la gente. Hay un espectro. Pero disculpe, doctor, pero yo quisiera también agregar que tampoco se puede aceptar violentar la voluntad o la integridad popular por cansancio o porque sea Navidad. Sí. Y las soluciones legales ahí están. No necesariamente repetir una elección. Ya las instancias legales se los dio y la salida ahí está, la tiene el Consejo Nacional Electoral. Tiene fundamentadas cuántas actas hay inconsistencias, cuántos reclamos hay, y lo único que tiene que hacer es revisarlas. El problema es que esto se ha dilatado y parece que fuera a propósito, a fin de que la gente se canse en una época que usted está pensando más en los tamales
que en lo que va a suceder y que no haya ningún tipo de disturbio. Si fuera así, entonces todas las elecciones hay que llevarlas a esa dimensión para que no haya ningún tipo de queja. Lo que queremos nosotros únicamente, si gana el Partido Nacional, nosotros vamos a respetar los resultados, pero los tenemos que respetar cumpliendo todas las expectativas y sobre todo la voluntad y la integridad del voto. No se trata de cansancio, se trata del respeto, y eso es lo que el Partido Liberal es lo único que está buscando, es que se respete. Y hay muchos, y lo decía Raúl hace poco, hay pocos valientes que han abandonado el barco, que se han querido acomodar. Hoy es de convicción, hoy es de principios, y hoy es una lucha. No son enemigos el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, son únicamente adversarios políticos, únicamente. Y lo que nosotros estamos haciendo es que se cumpla la integridad de la voluntad popular, que es lo que nosotros no la vemos reflejada. Corregime, no veo beligerancia en el Partido Liberal, a excepción de Irosca, que empuja con valentía. Ella pide pues que se cuenten las actas. Pero dice que ha sido criticada porque no es popular eso, Raúl, pero ha sido la única persona... No, espérate, sí es popular. No es popular para los que están escondidos. Es correcto. Los cobardes liberales que están escondidos en este momento, esperando ver qué pasa. Exactamente. Ahí incluyo a los que están saliendo de nuevos diputados, no los veo beligerantes, acuerpando a Irosca y a Salvador. Han dejado solo a Salvador, a Irosca por puros intereses personales, y aquí el interés es mayor, que es el Partido Liberal de Honduras. No se trata de Salvador, se trata del Partido Liberal de Honduras y de la conciliación y cuando no digo beligerantes es por lo que decía el doctor. En el 2005 en las elecciones, el margen entre Pepe y Mel no fue grande. No, 73,000 votos. Casi un 5%. Sí, más o menos 5%. 4%. Pero hubo beligerancia de ambos partidos defendiendo sus votos y los acuerdos, y la posición. En ese acuerdo yo participé, ¿sabes? Por el Partido Nacional estaba Callejas, estaba don Pepe Lobo y estaba don Ricardo Maduro. Y en el Partido Liberal estaba don Mel Zelaya, y mi persona y otra persona. Y decir que no sos libre, fíjate. No es que yo no soy libre, yo soy liberal. Mel Zelaya era el candidato, señor, era nuestro candidato. Cuadro negociador. Nuestro candidato liberal. Sí, era el candidato Él era liberal. Nuestro candidato liberal. 2005. La última vez que ganó el Partido Liberal la ganamos con Mel Zelaya. 2005. Yo coordiné esa campaña porque Mel así lo decidió junto a Gonoy Pino. Y es la última vez que el Partido Liberal ganó. Correcto. Entonces fuimos a esa reunión en la casa de una persona que prestó su casa y se llegó a un acuerdo. Lo que digo que los liberales deben ser beligerantes defendiendo su posición y la democracia. Si Tito Azura gana bien, que lo respeten. Así lo vamos a respetar. Lo tienen que respetar los liberales y el mismo Salvador Irosca, pero si Narrala ganara también, entiendo que Tito, como es Tito, y su gente lo respetaría. Claro. Pero veo a los liberales acobardados, escondidos, no todos, agachados, no todos. La mayoría, Sí, la esperando mayoría. qué pasa. Sí. Y don Roberto Contreras, yo nunca en la historia había visto que... Está preocupado. No, él denuncia públicamente, denunció a Irosca y a Narrala. Creo que eso lo pudieron arreglar. Decisión de él lo que ha hecho. Pero debieron arreglar eso internamente, no debatirlo públicamente, porque eso ha generado una división entre el grupo de Contreras, el grupo de Salvador. Pero ya le dio el voto de confianza a Salvador. Contreras y se puso... Le da el voto de confianza después de decir que no fue a las concentraciones, que Narrala no tenía las actas, después de dar un voto de confianza. ¿Qué es eso? No, yo sé. O sea, es una diferencia clarísima, nunca antes vista en el Partido Liberal, jamás. Yo me acuerdo que cuando Yani ganó, el abogado Mauricio Vida ni dejaba que Yani hablara en las concentraciones, pero Yani nunca dijo nada públicamente. Como Yani es bien caballero. Pero Roberto Contreras fue y dijo eso en el mero momento que se necesita unidad del partido. Debe haber más unidad, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que los ánimos están caldeados y es natural, es entendible, digamos, que los ánimos estén caldeados, pero creo que el llamado aquí para los candidatos, para los equipos, es que nos atengamos a lo que está establecido en la normativa, en los reglamentos y en las leyes, ¿verdad? Como bien dice aquí el abogado, ya existe procedimientos de acuerdo a la ley de conteo de votos. Creo que
lo conveniente acá en este caso es que el Consejo Nacional Electoral adopte esos procedimientos y los lleve a cabo independientemente de la fecha, que de repente es algo que deberíamos de debatir también, ¿verdad? Si vale la pena hacer elecciones en noviembre, con la Navidad tan cerca. En otros países son en febrero, es un debate también, ¿verdad? Yo no me niego nunca al debate porque creo que hay que mejor ponernos de acuerdo en estas cosas. Ya ves que en Chile también son en noviembre, incluso en diciembre. Las preguntas en Honduras eran, ¿van a haber elecciones? Correcto. ¿Se acuerdan? Sí. Todo el año van a haber elecciones. Así es. ¿Cuál es el plan de Mel para que no haya elecciones? Yo les dije, no va a haber nada. Mel es un demócrata, ya aceptó. El primer Twitter que puso en la noche, ahí estaba agitando la derrota. Mel. Ya entre líneas. Raúl, pero maliciosamente se ha querido crear la percepción de que el Partido Liberal tiene un acuerdo con el Partido Libertad y Refundación que está fuera del contexto de la lucha política por el poder en este momento y únicamente, y porque Irosca, y ha sido criticada y ha sido la más valiente, es decirlo, y lo tengo que decir no por quedar bien ni mal, sino que es la realidad, que ha tomado la bandera de lucha, no es de Salvador, es del Partido Liberal. Después de 20 años de llanura, debemos todos los liberales ponernos el sombrero y luchar hasta el último momento en democracia. En democracia nosotros no estamos buscando caos. Lo único que está solicitando el Partido Liberal es que lo que se ha pedido legalmente se abra. Y lo que creemos nosotros es que no se va a hacer con miles de excusas y pretextos. Y esto va a traer un caos que no se sabe dónde va a terminar. Independientemente del triunfo o que no se alcance la presidencia, es correcto. El Partido Liberal por primera vez en su historia sacó más de 1 millón de votos. Entonces los liberales deben tener más beligerancia los que actualmente están al frente del partido. Eso debe ser para mantener esa votación y que la población vea en el partido que ha recuperado votación una posibilidad para la siguiente elección, se gane o se pierda. Eso es lo que deben hacer los liberales. Mira lo que me dice aquí la abogada Marta. Buenos días, Raúl. Qué tristeza como liberal me da ver lo que usted dice, que los liberales estamos acobardados. Pero la verdad es que hay liberales que quieren que mejor ganen los cachos y no luchar por el gane del partido. El partido que revivió. Pero es correcto. Y eso es el llamado que hago a todos los liberales. Hoy tenemos a las 10 de la mañana. Iría una invitación a todos los liberales. Es una manifestación pacífica, conforme a ley, únicamente para que vuelva el escrutinio y que todas las inconsistencias presentadas en legal y debida forma y que no coinciden esas actas por esa empresa realmente que dejó mucho que desear o realmente fue un desastre, podamos nosotros confiar en los resultados. Y si gana, y Salvador lo ha dicho, el propio candidato, si gana Nasri Afura, el Partido Liberal va a aceptar. Pero lo único, y no es una petición, es una exigencia que se hace al Consejo Nacional Electoral, que proceda a darle trámite, porque ni trámite le han dado. Y lo que nosotros no queremos, que porque está tardando esto, salgan con que ya no hay tiempo o que no hay suficientes méritos para darle trámite a tanta solicitud que ha hecho el Partido Liberal, de tanta inconsistencia y el desastre que es evidente que hizo esta empresa. Julio, ¿qué piensas del Partido Liberal? Repito, creo que es importantísimo que se satisfagan las demandas de todos. Como bien señalaba, creo que fue Germán, quien dijo que habló de la elección de la segunda elección de Oscar Arias. Él pidió que se hiciera un recuento total de votos y el organismo electoral le pues complació con esa solicitud que me parece que es válida. Correcto. Y lo que yo sí quiero hacer el llamado a que no se siga desprestigiando el proceso. El proceso, la ciudadanía cumplió. Eso sí. Y a pesar de que había estado de excepción, a pesar de que había muchas cuestiones que no debieron haber sucedido previo, ¿verdad?, que había mucha incertidumbre, la ciudadanía cumplió y creo que tenemos que ser consecuentes con la ciudadanía. Y permíteme solo hacerte una corrección, Raúl. Las elecciones de 1997 en que ganó el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, la ganó con 1.040.000 votos. Está documentado eso con un trabajo que hizo la doctora Julieta Castellanos. Bueno, pero te voy a decir algo, porque yo recuerdo que Mel no alcanzó el millón 990 y pico mil votos sacó Mel. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y eso de Flores? Sí, 999.000 sacó. ¿Y eso de Flores? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, 1.040.000 sacó Carlos Flores. Sí. Contra Doña Nora. Sí, pero esta ha sido la mayor, como dice Raúl. Hay otro tema, Raúl, que lo han puesto en evidencia Juan Ramón Martínez, y es el tema de que hoy no tenemos el espectro de la guerra civil, ¿verdad? Porque estas
contradicciones políticas con procesos electorales débiles en el pasado terminaban en una guerra civil. Sí, bueno, don cierto. Joaquín Rivera, tu pariente, pagó con su vida, ¿va? Luchando por la democracia. El otro pariente nuestro, Zúñiga Huete. Zúñiga Huete, correcto. ¿Sí? Fueron hombres que era la expatriación, el exilio, el destierro, que ese espectro no tiene ahorita un respaldo atrás. No creo que una fuerza como las Fuerzas Armadas o las policías, o como decía don Pepe Sarmiento de Olancho, ya no hay capacidad de que las milicias se armen y puedan resolver el tema por otra vía, ¿va? Por eso hablábamos de que era un interés patriótico que estas elecciones fueran ejemplares y que proyectaran al país como un modelo de convivencia nueva. Y yo ahí sí quiero señalar, Julio, este tema de comparar a Honduras con el tema de Haití. No, es que el problema de Haití es, primero, la población de Haití son trilingües, hablan francés, hablan lenguas nacionales, y Haití fue el país más rico antes de la independencia. América. Fue el país más rico de América. De América. Fue el que más proveyó la independencia, la liberación de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, y del resto de los países. Y era el mayor productor de azúcar. El 90%, 80% del azúcar que consumía la humanidad era de Haití. O sea que ahí hay otro tema que, eso de decir, Tuto Iroa una vez en el Banco Mundial corrigió a un amigo economista porque esa facilidad con que decimos Nicaragua y Haití y Bolivia, ¿no? Bolivia se fue a otro nivel. Sí. Terrible, ¿verdad? Honduras, el problema nuestro es que no tenemos inconsistencia histórica de construcción del país. Vaya, solo el tema de la interconexión para la internet en todo el país, ¿qué muestra? El atraso del país. Julito, Costa Rica tiene electrificada todas las calles, todas las iglesias, todas las playas, y hay internet en todas las escuelitas. Eso, Germán, da para un debate largo. Otro debate. Sí, porque la verdad es que hay que considerar también muchos elementos que tiene el territorio hondureño, ¿verdad? Que por eso cuando trabajamos el Plan de Nación lo hicimos pensando de forma regional, porque Honduras es un país muy disgregado. Te voy a decir hay capacidad donde usted ya tenía todo listo. Pero te voy a decir nada más lo que dice el último censo, el de 2013, que por cierto deberíamos de haber levantado otro censo. Por supuesto. Dice que en Honduras hay 28.000 asentamientos humanos. Oye bien, 28.000 asentamientos humanos, de los cuales solo 50 tienen más de 5.000 habitantes. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar? Sí. Todavía somos lo que es llevar servicios públicos a una sociedad distinta de Guatemala, en donde todos están concentrados al sur, distinto de Nicaragua, en donde todos están concentrados en la faja costera del Pacífico, distinto de Costa Rica, en donde todos están concentrados en la meseta central. Nosotros tenemos la población, tenemos 10 millones de habitantes, y en el Valle de Sula y aquí en Tegucigalpa hay 3 millones y medio. Los otros 7 millones están en el resto del territorio. Entonces, planificar y llevar servicios públicos a un territorio tan disgregado, tan inconexo, es sumamente complicado, sumamente caro. Y hay que planificarlo bien y hay que trabajarlo bien. Pero eso es un tema que se debe discutir justamente en los procesos electorales, en vez de que los partidos políticos estén pensando en cómo hacer triquiñuelas para quedarse con las elecciones, ¿verdad? Debería de haber un órgano electoral independiente, ciudadano, autónomo, que sea el que se encargue de dirimir las diferencias que se dan entre los votantes de este país, ¿no? Sin embargo, Julio, mira, alguien hacía una variable en este análisis. Fíjate que los narcotraficantes no tienen problemas. Ellos vienen desde Apure, Colombia, atraviesan el país, todos los municipios, La Mosquitia, pasan por el centro, por el Pacífico, y sus satelitales hace que se mueva por todo el país gozando del internet y de esta tecnología. Es que al contrario, Germán, el territorio hondureño, por esa disgregación que tiene, justamente se presta para convertirse en el elemento. Pero ellos tienen una solución tecnológica de llegada que facilite el trasiego de drogas acá en el país. ¿Por qué no sucede, por ejemplo, eso es bien curioso, por qué no sucede, por ejemplo, en otros países de Centroamérica, ¿verdad? Honduras, por el tipo de territorio que tiene y por la disgregación de su población, es que pero más la complicidad. Pero volviendo al tema electoral, me voy yo, ¿cómo es posible que hoy en día, que se sabe qué centros electorales en zonas rurales no tienen conectividad,
¿por qué no se ha todavía, a estas alturas del partido, es donde hay ese tráfico y esa influencia de votos que no se sabe en realidad porque no se mandó el acta, pudo haber sido manipulada? A estas alturas y con los 3.000 millones de lempiras que se invierte, todavía no ha habido solución de eso. Pero hay solución tecnológica para eso. Pero ¿cómo es posible? O sea, la pregunta es, como ciudadano, ¿cómo es posible que hay una excusa que 1.700 centros no tienen esa conexión, que hay 560 escuelas que no tienen luz y vamos a un proceso electoral con esa cantidad de dinero? O sea, no hay prioridades para eso. O sea, es increíble, pues. Bien, antes de la pausa voy a leer los comentarios de la gente. No puedo leerlos todos, pido disculpas. Me dice aquí... Bueno, don Norman Sierra. Buenos días, Raúl. Saludos a las panelistas, en especial a mis amigos Rafa y Julito. Creo que dentro de lo malo saquemos lo bueno. A este próximo congreso se le debe pedir que utilicemos nuevos sistemas de votación como el que utilizan en Chile, que a las 9 de la noche ya sabían quién era el presidente. Tenemos 4 años para prepararnos por el bien de Honduras. Pase buen día. Saludos a Norman, hijo de uno de los músicos más connotados de este país, el señor Tony Sierra. Esperaba yo, en la elección pasada que dañó doña Xiomara no hubo problema. Ahora estamos en las mismas del 2017. Licenciado, buenos días. Lo bendiga a usted y a su panelista. Edgardo García le escribe, eso que somos el país más pobre son papeles, y dicho riqueza, ahí lo que sucede es que la riqueza está concentrada en un grupo que es el que ha empobrecido a este pobre pueblo. Eso tampoco es tan cierto, ¿verdad? Honduras es uno de los países que tiene ingreso per cápita más bajo. Somos, realmente no nos hemos desarrollado porque nos ha sido muy complicado generar mayores ingresos. Si nosotros repartiéramos los ingresos de Honduras entre todos los hondureños, nos tocarían apenas 8.000 lempiras mensuales a cada hondureño. Entonces realmente es muy, no compro el poco, celular. ¿no? Es muy poco, sí. Pago el celo. Aunque desconcentráramos la riqueza, aunque nos la repartiéramos por igual entre todos, quedaríamos pobrecitos todos. Sí. Bien, voy a seguir leyendo. Omar García dice, buenos días, estimado, feliz Navidad. Con solo tener blockchain, clase de democracia en primaria y secundaria, dejaríamos atrás cuando tendremos libertad, dice. Totalmente de acuerdo. Don Hugo Maldonado, poneme el X de Hugo Maldonado que te mandé. Señor Procurador General del Estado, por su información y a raíz de su recurso de habeas corpus a favor de la consejera Ana Paola Joly José López con un órgano de derechos humanos, le informamos que ella está bien y en teletrabajo por ahora por acoso estatal. Por acoso estatal. Bien. Tiene razón. Los liberales no queremos luchar porque la cúpula se ha vendido y está con los cachos, dice doña Marta. Bien, una pausa, continuamos. Ojo, ¿dónde están los liberales que ya estaban peleando el Congreso si Narrala era presidente? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no los veo al par de Narrala y al par de Irosca? ¿Dónde están? Ya se estaban peleando el Congreso esos liberales. ¿Dónde están? ¿Por qué no se vinieron del departamento de ellos? Porque hay un par que son de departamentos del interior. ¿Por qué no vinieron a estar luchando con Salvador e Irosca? ¿Dónde está la convocatoria del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a 2 días de la Navidad? ¿Cuál es la posición del partido? ¿Va a estar ahí Roberto Contreras, Salvador Narrala, el Central Ejecutivo diciéndole a los liberales cuál es la posición? ¿Qué pasa? No, es momento, platiquen, traten de arreglar esto antes de que haya declaratoria. Los liberales deben salir unidos con la victoria o sin la victoria para ver el futuro del Partido Liberal. ¿Dónde están que ahora están callados? Algunos que se acercaron a Narrala y ahora 2 pasos para atrás. Sí. ¿Son liberales esos o oportunistas del momento? ¿O qué están arreglando ya? ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué están agachados? Como me dijo alguno, pecho a tierra. Así están muchos liberales. Qué lástima, pero el partido es más grande que ese y el pueblo fue y dio más de 1 millón de votos a los liberales. Hay que mantener el Partido Liberal. Una pausa y continuamos.
¿Hay alguien que pueda llamar a los candidatos y a algunos dirigentes de los partidos a buscarle una solución a esta entrampada elección? ¿Qué piensa usted? Solo quisiera recordar que en las elecciones del 2017, la OEA, ante el conflicto en que nos encontrábamos, propuso que se repitiera la elección. ¿Podría ser eso una solución? No sé. En este tiempo no se llevó a cabo porque luego hubo otro gobierno que ya hizo que brincaran de felicidad los del Libre usted. Sí. Es que fue brinco. Mire, hay un montón que fueron al Consejo de Ministros, lloraban, destruidos. Sí. Pero usted ahorita les acaba de, como cuando se está muriendo uno y le pone un poquito de oxígeno. Sin la camioneta. Qué emoción sintieron. Yo solo recuerdo eso, que la OEA lo propuso. Sin las Prados ya. Nada más que ya la elección que propuso la OEA, que solo fuese entre los dos finalistas. Sí. Pero eso no, a ver, es muy difícil. Aquí el abogado es el que puede hablar de la... Pero ya que dije las Prados, había una funcionaria de este gobierno que iba con 6 guaruras y una Prado a un salón de belleza, pero el salón de belleza era de señoras ahí, fufurufas, que tienen su billete, entonces se reían de ella. Pues sí. Porque ya ahorita le van a quitar las Prado y los 6 guardias. O sea... Pero aquí el doctor Aguilar les está dando esperanzas que repitan la elección. No, yo solo repito lo que dijo la OEA en aquel tiempo. Pero la OEA lo que puede hacer recomendaciones. Lo que pasa es que esta vez la OEA dijo... Pero es que hay antecedentes. ¿Qué dijo la OEA esta vez? Que estaban buenas que las elecciones fueron transparentes. Pero hay un antecedente que es el caso de Bolivia. Sí, sí. Pero es que la OEA... Precisamente por la influencia de la OEA. Como usted le dio aire a los deslibres ahorita, pero yo les voy a desconectar eso. La OEA dijo esta vez que las elecciones habían sido buenas en Honduras. Cierto. Dijo que habían sido, que no hubo fraude. Sí. No, dijo que había habido una participación masiva. Sí. Lo que pasa es que esto se puede derivar, y la OEA lo que busca es el fortalecimiento de las democracias y busca alternativas. Obviamente lo que el Partido Liberal no requiere, no se trata de elecciones, únicamente se trata de la verificación de la integridad de los resultados y que es una obligación del Consejo Nacional Electoral. La duda es que a 22 días se ha guardado el silencio, no se le está dando trámite, ni a las 2.700, mucho menos a las casi 8.000 que tiene presentadas el Partido Liberal de Honduras. Las impugnaciones. Entonces, eso viene después, pero ahorita son los recuentos y la verificación de la revisión de los datos que no concuerdan, no coinciden, obviamente ni los votantes ni los cuadernillos con lo que sale en las actas. Adicionalmente, y tengo que decirlo, Raúl, un ejemplo claro, a mí me tocó coordinar uno de los distritos más referentes del Distrito Central, como es la Kennedy, Residencial Plaza, Guaymuras, la Honduras, son distritos grandes, una carga electoral sumamente grande. Y Salvador Narrala ganó en todos los centros de votación y me siento orgulloso de todo el equipo que estuvimos ahí guardando lealtad, también así los diputados. En la alcaldía no fue así, hay que reconocerlo, no salimos favorecidos en ese sector. No obstante, le puedo decir con convicción, 5 actas que nosotros tomábamos fotos antes de ser transmitida por parte de nuestro miembro de la mesa, no coincidía en absoluto, y lo digo con convicción, honestidad y la seriedad, no coinciden, y ya la Comisión Jurídica del partido lo hizo saber en las inconsistencias, no coinciden los datos. Esto en una urna, no estoy diciendo la totalidad, 5 actas de 5 urnas no coinciden con los datos transmitidos porque salen totalmente diferentes. Entonces, realmente no se trata de que nos favorezca o nos perjudique, sino que ahí uno da la dimensión de que esta compañía, a pesar de la millonada que se pagó, realmente no está transmitiendo los datos reales que realmente constan no solo en las actas, sino en los cuadernillos. Para mí es una exigencia fundamental. La invasión a la plataforma es evidente. No solo las actas, son los cuadernillos. ¿Para qué existe un cuadernillo donde usted estampa su firma si usted no lo puede verificar? Entonces, ahí es donde usted realmente sale de la duda y de la verdad. Si nosotros estamos equivocados como partido, vamos a reconocer el gane del Partido Nacional. Pero así debe de ser gallardo el Partido Nacional de Honduras si quiere una conciliación, una convivencia pacífica del nuevo gobierno
que se abran todas estas inconsistencias, que nos abran las de ellos. Ellos dicen que metieron de San Pedro Sula, que las abran también, que abramos todo lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Esa creo que sería la salida primordial para que no haya más conflictividad en nuestro país. Otro punto, si gana el Partido Nacional o gana el Partido Liberal, La gobernabilidad. deben hacer gobierno ambos partidos, porque quien gane va a ganar con un estrecho margen. Sí, es. El gran problema, Raúl, y siendo consciente con lo que dice el abogado acá presente, es que además, si no se aclara esta situación, la gobernanza de los próximos 4 años va a ser sumamente Muy compleja, porque así la es. legitimidad del Partido Nacional, si es que llega a ganar las Le elecciones, pasan factura. va a quedar siempre en entredicho. Y yo creo que quienes deben, si se sienten ganadores, repito, si el Partido Nacional se sienten ganadores, porque yo he visto a Tommy Zambrano, a Gilbert Saldiel y Beltrán. al resto de personas que están ahí, a la amiga María Antonieta Mejía, decir con tanta seguridad que ellos ganaron, que tienen todas las actas y todo, pero es importante que sean los más interesados entonces en que esto se aclare. Así es. En que si el Partido Liberal alega que tiene 8.000 actas que deben ser recontadas, se recuenten, porque es a ustedes, si es que van a gobernar, a quienes les conviene gobernar legítimamente. Si esto no sucede, sepan que van a tener más del 60% de la población en contra de los 4 años. Correcto. Porque van a tener el 40% que votó del Partido Liberal, más el 20% que votó del Partido Libre y los otros partidos. Sí. Entonces, es importantísimo, en aras de la gobernanza de este país para los próximos 4 años, que esta situación se aclare adecuadamente. Yo en eso estoy totalmente acá con el abogado Así es. Canales. El consuelo es que 4 años son nada, dicen, se van rápido. No, pero la ese- gobernabilidad. Ese no debe ser del el consuelo. país- Debemos Ese- dejar eso no debe cuentas ser- claras a por amistades supuesto. largas. Así, ese debe ser el consuelo. ese no debe ser que el se consuelo, revise, ¿verdad? que se revise, Que se revise. que se revise. Esa es la salida. Aquí dije Flayfield, voy a ganarme todos los contratos. Ya con el 98.80% las consejeras deberían dar la declaratoria que el Partido Nacional ya ganó. No es tan fácil. Ajá. No es tan fácil. Complejo, Complejo. muy complejo esto. Por más que de corazón lo queramos, falta mucho todavía. Doctor, su experiencia. Sí, Usted que ha estado en el Consejo Nacional presidido. claro. Es que tiene que enviarse un acta. Ahí está. Y para que haya acta es porque hubo sesión. Pleno. Y para que haya sesión tiene que estar el pleno. La ley electoral así establece que debe enviarse ese comunicado en un acta íntegra, completa, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Gaceta. Así textualmente lo dice la ley. Entonces está muy problemático eso. Ojalá se puedan Y ahí poner es el tema de la regulación jurídica de cómo debe de producirse ese acto. Claro, claro. Mundo Orellana hizo una reflexión sobre la obligatoriedad de la constitución del Pleno Sí. y las consecuencias que tiene. Otros emitieron otros juicios y ahí pues será, ¿cómo se llama? No hay jurisprudencia en eso también. No. Pero será el otro recurso que siempre han tenido los políticos, que es la búsqueda de acuerdos para encontrarle una solución, porque eso sí ha estado siempre en la experiencia de Honduras, ¿verdad? La capacidad de acuerdos políticos al más alto nivel, que no debería de ser así, porque esto debilita la institucionalidad, que es lo que se aspira como país a tenerla fortalecida. Y la misma situación hubiera sido si hubiera sido viceversa. Si fuera Salvador el que llevara esa mínima ventaja, Sí. los nacionalistas exactamente estuvieran pidiendo lo mismo. Exactamente. Entonces, realmente, como Y usted con más dice, vehemencia. y con más demencia. Probablemente. Y como usted bien dice, ese es el acuerdo, pero el acuerdo se basa no en componendas, sino en la transparencia de la voluntad y la integridad de muchos ciudadanos, porque la votación estuvo, y como dijo el doctor Julio, fueron a votar, y eso es lo que nosotros queremos, la integridad de los resultados y de la voluntad popular. Eso únicamente todo. Y si no nos favorece, lo vamos a reconocer. Pero estamos convencidos, con lo que hemos visto ahora y con los desaciertos de estas empresas y las manipulaciones que han habido, que todavía no está claro el panorama. Efectivamente.
¿Y cómo se va a llegar a acuerdos? Narrala está pidiendo nueva elección. No, El Salvador lo que está pidiendo, Raúl, es, y con eso es el recuento. Si con ese recuento se hace, ya Salvador no tiene ninguna excusa. Y nosotros como partido no tenemos ninguna excusa. Lo único que nosotros estamos solicitando, legal, en forma y debida, Libre también y el partido, eso lo único que queremos es la transparencia. Únicamente, nosotros no queremos conflicto, no queremos caos. Únicamente queremos que las consejeras cumplan con las solicitudes hechas en legal y debida forma y que le den trámite. Eso es lo único, y por la transparencia y la tranquilidad de no solo del Partido Liberal, de toda la ciudadanía. El Partido Libre, su posición ha sido que se haya recuento de voto por voto y acta por acta. Es una posición maximalista, pero es una demanda que está planteada coincidiendo también con la situación del Partido Liberal. No, los nacionalistas, por ejemplo, aquí Alejandro me manda, Chele, los nacionalistas están contentos mandándome WhatsApp de papi, poneme ahí, poneme eso que te voy a mandar. Aquí Flefield dice que ya está listo para la celebración. Y los contratos. Vico Vides va a pagar la celebración, el recuento no cambiará la tendencia, muchas vueltas al asunto. Vico Vides tiene una candela junto a Roberto Ordóñez, me dice Alejandro Irías mandándome aquí el de papi, haciéndole así en el corazón, ponelo, a ver si lo tenés. Miren, están los cachurecos celebrando. Mira, Julio. Así está la cosa. Pero mire, para que celebren bien, repito, bajo riesgo de ser repetitivo, y una gobernanza en precario. Mire, no van a gobernar en paz si no se cuentan bien los votos. Es importante porque, como bien decía el abogado acá también, la diferencia es tan poca que bien pudiera ser el Partido Liberal el que estuviera arriba. Así es. Y serían ellos entonces los que estarían haciendo el escándalo. Entonces es natural, repito, que este tipo de diferencias se den, pero es importante que se puedan aclarar de manera adecuada. Ya ha sucedido en otros países, ya repasamos acá, Costa Rica, El Salvador, el mismo Estados Unidos, y al final hubo gobernanza, ¿verdad? Porque hubo reconocimiento. Entonces es importante que acá también vayamos por ese mismo camino para que la gobernanza pueda garantizarse los próximos 4 años. Y yo quiero agregar algo más, y le digo a los amigos nacionalistas, a Vico Vides, ahí a Flefield, que mandó ese mensaje. El Partido Liberal está preparado para gobernar y también está preparado para perder, Raúl, pero con las reglas claras, con las reglas transparentes, porque nosotros no nos van a convencer de lo que está pasando hasta ahora, hasta que haya ese recuento. Y si ese recuento, ahí lo dijo Vides, que lo hagan, y bueno, ojalá. Y si el resultado es el mismo y les favorece con ese recuento, no hay ningún problema. Partido Liberal, porque es un partido demócrata que busca las libertades y respeta las decisiones, lo único que estamos estableciendo y exigimos, no pedimos, es una exigencia partidaria, no solo de Salvador, no solo de Irosca, sino del Partido Liberal. Queremos el recuento porque es un derecho y garantía legal que nos da la misma Constitución de la República y la misma ley electoral. ¿Y qué hay inconsistencias? Hay inconsistencias. Eso es lo único que queremos revisar. La diferencia parece como que el Partido Nacional nos haya sacado 300,000 votos. Es una diferencia mínima que con cualquier cosita cambia la balanza. Entonces ustedes deben de estar claros que nosotros, por justicia y por razón, estamos haciendo este legítimo reclamo. El ingeniero Ricardo Flefield, me estoy riendo de él, porque fíjate que un día vino Lico Bude de Estados Unidos, entonces hicimos un compañero todos del colegio y de aquí de la Miramontes, en Titos. Y Flefield me decía, oíme, qué gobiernazo está haciendo Libre. De veras. Tenía buenos contratos. Ya lo dijo aquel, ¿eh? Estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Bueno, pues. Así me dijo, a mí la ID me pidió que le ayudara con un trabajito hace un par de años, 2023. Y era nada más, querían medir el humor de la sociedad civil, ¿verdad? De la sociedad civil organizada acá en el país, de las ONGs y los empresarios y todo. Entonces me fui a entrevistar a un empresario grande, de los grandes, de allá en San Pedro. Y me dijo lo mismo. Me dijo, oíme, qué pedazo de gobierno este, oíme, qué belleza. Oíme, ese muchacho de la CID debería ser presidente de Honduras. Y lo que era curioso es que fui a entrevistar a estas organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas,
periodistas, defensores de periodistas, y todos molestísimos porque doña Xiomara no los recibía. Porque dicen, no, hombre, nosotros que luchamos para que llegara doña Xiomara al poder y no nos ha recibido ni una vez, todos molestísimos. Pero los empresarios ahí en el norte, felices de la vida, con nuevos contratos. Tranquilos. Bien, nos vamos. ¿Tu comentario final? Bueno, yo diría que en tu prestigiado programa de este foro de 11 TV, quisiera también decirte algo, que Julio Navarro cumplió años ayer y ha sido un comentarista de tu foro. Julio, felicidades, Julio. 70 años. Te lo dije, Julio. Y Julio tenía una teoría muy acertada. ¿Cuánto cumple? 84. 80, ¿cuánto es? 85 cumplió. No, 74. ¿Cuál es la teoría acertada que tenía Julio? No, la teoría de él me la voy a reservar, ¿no? No, pero yo le Estos programas son vinculantes. Yo le avisé con tiempo, Julio. Sí, no, él tenía una teoría, fue muy, creo que lo menospreciaron a Julio. Sí. Sin embargo, es un profesional, compañero en la universidad. Un sociólogo. Un sociólogo y aficionado al ejercicio de las estadísticas. Sí. Julio se metió a eso y su fuerte era en el grupo de sociólogos del departamento, era este tipo de cálculos, y eso le dio sus méritos. En algún momento me lo apreció, pero creo que otro sector no le tuvo ese aprecio profesional y su buen sentido también político y del humor. Pero lo importante era que aquí en este foro hablamos el interés de la nación de que este proceso electoral le diera prestigio a la nación, a su democracia. Sin embargo, hoy lo que tenemos es incertidumbre, riesgos de gobernabilidad democrática para el futuro, y eso afecta al país y afecta la institucionalidad. Gracias. Sí. Abogado Canales. Bueno, finalmente decirle a la población hondureña que el Partido Liberal no quiere caos, no quiere un desastre institucional. Lo que quiere es el respeto integral de la voluntad popular. Y es por eso que no solo pedimos, exigimos. Y hoy a las 10 de la mañana sí mostraremos nuestra inconformidad ante el Consejo Nacional Electoral en una manifestación pacífica para que sean recontadas alrededor de 8.000 actas que definitivamente tienen inconsistencias. Y una vez que se recuente eso, el Partido Liberal o sale favorecido o si no, reconocerá los resultados si no le favorecen. Gracias, doctor Aguilar. Creo que en el peor de los casos, si no se hace la declaratoria en la fecha que contempla la ley, la Constitución de la República establece lo siguiente: de no haber declaratoria, asume el gobierno, el Consejo de Ministros, presidido por el ministro de Gobernación, con la obligación de convocar a elecciones en los siguientes 15 días. Y esas elecciones tienen que celebrarse... 15 días. 15 días para convocar nuevas elecciones. ¿No 6 meses? No. Deben realizarse las elecciones convocadas no menos de 4 meses ni más de 6. Eso establece la Constitución, sí, y podríamos llegar y se a tiene que... Volví a resucitar a los de Libre, incluyendo aquel que está ahí. Sí. Se puso chile. Hasta te levantaste. Gracias. Así es. Pariente Augusto. Gracias, don Augusto. Doctor. Decirle a los miembros del Consejo Nacional Electoral que todavía tienen chance de reivindicarse, de terminar esta gestión con dignidad y no con oprobio. Así es que adelante a hacer el trabajo. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Por cierto, bien, ya le mandé a Eddie el número de Julio. Metromedia. Para que los de Metromedia, Julio Raudales, que hacer más allá del Estado y el mercado, una alternativa para construir la sociedad que queremos. Vaya. Regáleselo a un amigo de Navidad, es un buen regalo. Honduras está en peligro, su cohesión social quebrantada y su soberanía expuesta. El riesgo de que el país sufra un nuevo ataque a su vocación soberana reaparece con fuerza. Urge entonces construir una opción diferente capaz de abrir un futuro de equidad y autonomía para los hondureños. La alternativa que este ensayo formula tiene como eje rector la participación organizada, consciente y autónoma de su gente. Es una nueva forma de concebir la libertad e inclusión. La democracia ciudadana implica la creación de un espacio social en donde jóvenes,
mujeres y hombres actúen como sujetos de su propia transformación y en consecuencia dejen de ser objeto del subsidio público o de la caridad privada. No se es ciudadano para poder participar, más bien es preciso participar para alcanzar la ciudadanía. Este es el camino que debemos recorrer para recuperar la soberanía popular. Un gobierno de la gente y para la gente. El futuro no otorga garantía, solo el trabajo dedicado y tenaz podrá despejar el panorama tan incierto que hoy aparece en el horizonte de nuestra nación. El riesgo en el que Honduras se encuentra es enorme. Entonces, ha de ser enormes también el compromiso y la acción a favor de la soberanía y la justicia que hacer para más allá del Estado y el mercado. Una alternativa para construir la sociedad que queremos, don Julio Raudales. Muchas gracias, Raúl. En las principales librerías del país, creo que Julio es un hombre correcto, un intelectual, un maestro, un conocedor de la economía. Sin duda esto servirá especialmente a los jóvenes. Regáleselo a un amigo. Sí, es un buen regalo de Navidad. Así está el país, así está la política. Que tengan una buena semana y vamos a ver si hay Navidad con nuevo presidente o se alarga esto. Dice el doctor Aguilar que si no hay declaratoria el 30... Barquero. Vaquero. ¿Quién asume? El Consejo de Ministros. No, Vaquero. Vaquero o que le sustituye en la Secretaría de Gobernación. Vaquero. No haber declaratoria. Ya se está hablando. Tanto por el Congreso o por el después del 27. Sí. El 27 de enero. Que si existen las posibilidades de repetir las elecciones, dice Lito Barrientos. Sí, Sí. por supuesto. Sí. Bien, muchos agarraron vida de nuevo, pero vamos a ver qué pasa. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con